Ahí está. Ahora sí. Bueno, pues ya estamos casi llegando al término de este módulo y el que sigue, bueno, aparte del de Patti, el que yo les voy a impartir, se los anuncio con anticipación, es la sexualidad a la luz de la Biblia. O he puesto la intimidad matrimonial a la luz de la vida, de la Biblia, perdón, a la luz de la Biblia. Porque como esto lo subimos a YouTube, luego ponen ahí, pues ya me pasó una vez, entonces, pero se va a entender, no hay problema. Ya lo que se escriba y todo lo que se vea ya no afecta, pero lo que se hable sí, entonces, sí se lo voy a poner, pero en realidad es la sexualidad matrimonial a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces, está muy bueno porque son principios espirituales que uno muchas veces no considera, no toma en cuenta, y sí están en la Escritura, y sobre todo porque todo se centra en la redención de esta área de la vida matrimonial en Cristo. ¿Cómo fue que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente, pudieron redimir esta área del ser humano? No la pasó por alto y es interesantísimo cómo se centra todo en la persona de Cristo, ¿no? Y bueno, va a estar muy interesante porque cuando uno toca el centro de las cosas, uno toca el punto central, todo se da en cascada, ¿no? Se empieza en la vida de las personas, en la vida de los matrimonios, con los jóvenes, se empieza a extenderse la restauración y la sanidad. Es decir, porque siempre se ha tocado lo periférico. Generalmente se toca las consecuencias y uno trabaja en las consecuencias, pero no vuelve al centro, al punto. Entonces, al rato, pues después de un tiempo, vuelven otra vez, de alguna otra manera, vuelve otra vez a la misma situación. ¿Por qué? Porque no se tocó el centro, el punto central. Entonces, es como tratar de ser salvos por la Biblia. Nunca. Pero sí se es salvo si se va al centro y al punto exacto. Y bueno, es algo parecido a lo que hemos estado considerando. Y la clase anterior, bueno, subimos el video, espero que lo hayan podido ver, que estuvimos ya viendo algunos ejemplos. Y quería yo comentarles que todos estos ejemplos, y nos puede servir hasta de ejercicio, en todos y cada uno de ellos, si son muy analíticos, no perdiendo la óptica de las instituciones, en todos hay un ingrediente o varios ingredientes del institucional. Puede ser matrimonio más que lo económico o la comunión más que el matrimonio, etcétera. Y ahí lo vamos a ir encontrando. ¿Por qué? Porque y esto, como también mencioné, tiene una aplicación para todo tipo de circunstancias de matrimonios de familia. El nombre y el personaje lo de menos. Haciendo a un lado que son personajes histéricos, bueno, también se ponen así luego, sino históricos, situaciones, matrimonios con culturas antiguas, con costumbres muy antiguas, culturales, y hay alumnos en las clases que me han hecho preguntas muy interesantes, pero que tienen mucha relación con lo cultural antiguo, pero que finalmente, les comento, el corazón del hombre no ha cambiado desde el huerto del Edén hasta hoy. Sigue siendo el mismo corazón y espíritu hasta el día de hoy. Eso no ha variado. Entonces nos sirve haciendo a un lado y ubicando en el lugar exacto lo histórico y lo cultural, la civilización hebrea, que finalmente, por ejemplo, en el caso de Abraham, que ni eran hebreos, sino que eran asirio-caldeos, eran gentiles como nosotros, y bueno, con mayor razón tiene una aplicación para los días actuales. Bien, entonces así es como estuvimos viendo algunos, y el último que consideramos fue el de Lot y su esposa, que ya vimos que hubo por ahí una situación que afectó mucho la cuestión de la educación que Lot pudo impartirle a sus hijas,
pero que no fue suficiente para sacarlas dentro de algo que iba a repercutir generacionalmente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Todo esto que cometieron las hijas de Lot en cuanto a las relaciones íntimas que sostuvieron con su propio padre, aunque no había ley de Moisés, y eso es en lo que muchos se basan. No, es que no había ley de Moisés, entonces ellas, por eso es un argumento que están tratando de manejar en donde se quiere legalizar el incesto, ¿sí? Lo quieren legalizar, y ese es uno de los argumentos que quieren manejar como oposición a los argumentos bíblicos. Es que si ustedes discuten eso, pues en su Biblia dice que estas tres personas y no había ley de Moisés que los condenara. Bueno, ese no es un argumento firme, con suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque no es la cuestión de la infracción de la ley, no es que ellos no hayan sido judíos, la cuestión es que son las leyes de Dios, y entre las leyes que Dios estableció y que habla el rey David, el reconocimiento del genoma humano dado y establecido por mi propio Señor. Hay una cuestión ahí que ese se los iba a comentar, pero se me pasó, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Una de las leyes de la genética que se conocen bien y que Dios mismo que lo estableció, él mismo lo puso en las leyes de la genética humana, es que los primeros habitantes sobre el planeta Tierra que iban a surgir de Adán y Eva, el primer matrimonio que hubo, ¿sí? Hay por ahí una falsa teoría pseudocientífica, da risa, pero existe, de que de repente aparecieron varios parejas humanas en la Tierra. Espontáneamente surgieron en diversos puntos del mundo, que me dicen cuáles y de dónde surgieron. Y bueno, no, pues bueno, algunos comentan que surgieron de los monos, de aquí estos más avanzados que otros, y estos por acá, y bueno, y en eso se basa. La cuestión está en que no es esa situación, aún la propia genética va contra eso, aún la propia genética, sino que es la situación de que llega un momento en que la esparción que iba a tener la dispersión de los núcleos humanos por la natural migración, y no se dice, pero también tiene otro motivo por el cual el Señor haya propiciado la dispersión de los núcleos humanos que todavía estaban concentrados en la llanura de Sinar, ahí donde sería y surgiría Babilonia, Babel, que así se llamaba en ese tiempo, Babel, que es cuando les cambia el idioma a los habitantes de Babel, porque como todavía tenían un solo idioma que hablaban, el idioma antiguo, el idioma primigenio, del que todavía hablaban Adán y Eva, era todavía ese idioma, con el que hablaban con Dios, ¿sí? Debió haber sido ese idioma, porque hablaban con un idioma, como en alguna ocasión lo mencionamos. Y ¿qué hace el Señor? Cuando empieza a enaltecerse el ego y no, surge el humanismo y todo eso, como también mencionamos, el Señor les modifica esa área cerebral y ya no se entienden entre sí y tienen que dispersarse. Forzosamente tienen que sobrevivir por ellos mismos, que ya lo sabían hacer, porque ya sabían cultivar la tierra, tenían un avance tecnológico suficiente como para hacer unas torres inmensas. ¿Sí? Sí, si ustedes no sabían, hasta hoy es un misterio cómo estas civilizaciones antiguas pudieron movilizar enormes construcciones de piedra labrada. Claro, la nueva era y todo maneja que los extraterrestres y que sí, bueno, pero lo que sí es cierto y sí existen evidencias son que eran hombres gigantescos porque no se había cambiado el eje terrestre y la fuerza de la gravedad no era tan intensa, entonces los órganos vivos podían crecer más y se calcula que esto lo enseña
Dennis Lindsay en la materia de creacionismo en Cristo para las Naciones. Un día nos dio esa clase muy interesantísima y calculan por el cálculo que se tiene exacto de los científicos de cuánto, cómo, hacia dónde estaba orientado el eje terrestre desde antes de la modificación. ¿Por qué se sabe que está desviado ciertos números de grados el eje terrestre? Porque hay un parámetro de que existió un tiempo que era cero, ¿sí? O sea, ni un solo grado de más. Existe la referencia científica, que eso le da la fuerza de gravedad al planeta Tierra. Entonces, cuando hoy que se ha movido, fíjense, en el último terremoto que hubo fuerte en Chile, fuertísimo, y el tsunami que hubo en Japón, también hace poco, movió unos pocos grados otra vez el eje terrestre, que por eso se ha propiciado el cambio climático, que no es tanto como dicen, pues, manipulación política, pero sí se ha movido y sí ha modificado la fuerza de gravedad, ¿sí? Y sí se han acortado los días, sí se han acortado, pero está profetizado en la Biblia que en los últimos tiempos los días se acortarían. O sea, y son, claro, son segundos, pero es un cumplimiento profético. Y segundos en el espacio cuentan, en el universo. Entonces, esta disminución de la intensidad del cuerpo de fuerza de gravedad, propició esta situación, ¿no? Bueno, voy a esto, que como hay este conocimiento, y así también el conocimiento de la genética que proviene desde las leyes que Dios implantó. Cuando hay esta dispersión, esta gente que tenía esas proporciones podían mover enormes piedras, que hoy hay grúas que no son capaces de mover. Hasta hoy no existen grúas capaces de mover, ¿no? Hay unas ruinas que se llaman de Baalbek, que no hay una grúa actual que pueda mover una sola, de una plataforma gigantesca, y están bien encastradas las rocas. Y es un misterio, claro. No es misterio si entendemos que existió ese tipo de situación que está en la Biblia, pero bueno, con tal de no darle lugar. Eso fue una medida muy sabia del Señor de propiciar esa dispersión para evitar un mayor deterioro. Si la tuvo que modificar limitando el número de años de vida de los seres humanos, que dijo, 120 años será el límite y no más. Porque si se hubiera dejado o sea, en el diseño original, se hubiera prolongado el tiempo de vida, más el entrecruzamiento genético, ¿qué hubiera? Ya hoy habría verdaderos monstruos, o muertes prematuras, qué sé yo, en el propio género humano. Entonces el Señor, para preservar la integridad de la humanidad, Él propició eso, ¿sí? Él propició eso. Y bueno, esto que se dio no es un argumento como, cierro las ventanitas, no es un argumento válido de decir que la Biblia dice sí, pero hay otras leyes que están ahí. Bueno, en el Salmo 139 es un buen argumento para rebatir ese punto. Eso se los comento como algo extra por si algún día alguien les comenta por lo que se está peleando en algunos foros internacionales. ¿Sí? En esta semana viene un concilio mundial allá en la Babilonia Nueva, en la Nueva Babilonia, ustedes saben a la cual me refiero, ¿sí? En donde va a estar este señor que dirige lo de la letra F, lo de la letra D y lo de la letra A, ¿sí? Lo que va a estar las personas que dirige todo lo del tráfico y todo el desmembramiento y descuartizamiento de los no nacidos, van a estar hablando en este foro, van a estar hablando todo ese tipo de personajes en este foro internacional que va a haber en esta semana. Algo tremendo va a pasar, se los anuncio, tremendo va a pasar en estos próximos días. Entonces, más que nunca, tenemos que estar bien, bien, bien preparados. Bueno. Ya, ahí llegamos con ese punto. Ahora vamos a ver otro ejemplo de otro matrimonio y también vamos a ir tratando de entender qué tipo de instituciones están involucradas
en estos procesos de estos matrimonios. Y en la página 24, al final, hasta abajo, se alcanza a leer ahí del de Isaac y Rebeca. Fíjense, a mí me encanta mucho porque Isaac es un ejemplo muy interesante porque sirve mucho para la cuestión del noviazgo. Bueno, Patti está elaborando ahora eso, pero yo por ahí voy a meter un poco de mi intervención, porque seguramente, o díganme ustedes cuántos les han dicho, o han sabido, o han escuchado, que en la Biblia no se habla nada acerca del noviazgo. ¿A cuántos de ustedes les han dicho? No es que en la Biblia no dice nada del noviazgo. Pues no es así. En primer lugar, tenemos que el novio de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Pero recuerden que dijimos algo, que siempre debe de haber un apoyo legal de por qué Cristo hizo ciertas cosas, si no hay una legalidad en el antiguo pacto o en los antiguos pactos, ¿sí? Dado por el Padre, propiciado por el Padre, porque si no hubiese sido hecho de una manera autónoma de parte del Hijo, pues se hubiera incurrido en una falta grave que se dijera, no, pues es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la novia y se va a casar en las bodas del Cordero. ¿Y quién dice que es su novia? ¿De qué figura de noviazgo se tomó ese ejemplo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Del noviazgo del sistema humano común que siempre ha existido? No, pues es que sí, de ahí lo tomó Juan el apóstol como ejemplo para meterlo al libro de la Revelación. Sería una falta gravísima, ¿me explicó? O sea, tenemos que encontrar una referencia que sustente en los hombres de pacto, para que pudiese utilizarse esto en la cuestión ya de cumplimiento de pacto, como lo hemos estado tratando, en Cristo, propiciado por el Padre y sostenido y guiado y confirmado por el Espíritu Santo. ¿Bien? Por eso considero yo que esto es importante que le dediquemos en esta sesión lo que es las bases legales del noviazgo en el antiguo pacto. Y van a ver qué principio tiene. Vamos al Génesis 22. Vamos ahí. Génesis 22. Ah, perdón. No es este. No, espérenme. 24. Génesis 24. Recuerden que y lo estudiamos muy bien cuando vimos el pacto abrámico, que Abraham, como todos los demás, es un hombre de pacto. Bien, es un hombre de pacto. Y que todo lo que hiciese Abraham quedaba asentado en las crónicas celestiales para que el Padre también se comprometiera y cuando le llegara su tiempo, él lo hiciera por igual. Bien, ¿se acuerdan que eso lo estuvimos viendo? Cuando le ordena que sacrifique a Isaac y todo lo que le dice, de que llevaba cargando la madera, que la cumple con Cristo, de que es puesto sobre un altar el sacrificio y también, y bueno, que sube como un corderito inocente y bueno, que se lo devuelve como resucitado entre los muertos. Este pasaje del 24 no es la excepción. No es la excepción. También entra dentro del pacto abrámico. Y vamos a verificar y comprobar que tiene que ver con el noviazgo. ¿Vamos bien? Dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y ahí dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que lo más probable es que haya sido el Damaseno, ¿sí? Que por ahí mencionó Abraham cuando le reclama al Señor y, no, ¿dónde? Yo no tengo hijos y ese es el Damaseno que un esclavo va a heredar. Es lo más probable que haya sido él, porque era el principal, era su administrador, era su hombre de confianza. Bueno, y aquí está él. Bueno, dice, me parece que sí era él, pero bueno, ahí vemos. Y le dice, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Por eso le digo que sí debió de haber sido el Damaseno. Bueno, dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo
y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. A ver, ¿qué entienden ustedes o qué concepto pueden formarse de este tipo de juramento? Cuando le dice Abraham a su criado, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿sí? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Cómo sería eso? Si es que ustedes han escuchado algo acerca de esta forma de juramento. ¿Mm? A ver, si alguien ha escuchado algo, hable ahora o calle para siempre. Bueno, sí, Alex. No, sí, yo escuché que se tocaban los testículos cuando juraban por sus descendencias. Así es. Lo que hacían era que, en ese caso, el criado, quien fuese, porque era jurar por la hombría y la capacidad de la procreación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el criado mete la mano, estaba sentado, estaba postrado Abraham, ya era un viejito, mete la mano y tocando sus testículos lo hace jurar, ¿sí? Lo hace jurar. O sea, que era poner su capacidad de ser padre, etcétera, y tener generaciones, porque Isaac era soltero, era soltero y él no estaba siguiendo el ejemplo de las concubinas y todo, y no lo estaba haciendo. Entonces ya estaba Abraham llegando al límite de su vida y no se veía claro. Entonces dice, no, hay que conseguirle matrimonio a mi hijo. Pero él sabía muy bien, porque de la experiencia de su edad y todo lo que había podido ver, de lo que vio con su propio sobrino Lot, de las consecuencias que hubo, que de ahí surgió la descendencia de los amonitas y moabitas, ¿sí? Con las hijas de su sobrino, que también él sabía de dónde provenía la etnia del Sodoma y Gomorra. Él sabía muy bien de dónde provenía. Sabía que venían desde la maldición de Cam, el hijo de Noé, cuando se burló de la desnudez de su padre. Y que ahí vino una maldición que iba a pesar sobre todas las generaciones, que después vino sobre todas esas etnias que empezaron a deificar y hacerse dioses falsos de la administración de la propia sexualidad humana, elevándola a una cuestión de adoración impropiamente dada en esas culturas, pero sucedió. Entonces esto Abraham lo sabía muy bien, que había una distorsión total al diseño original de Dios y no quería que su hijo se mezclara genéticamente y por el dicho de parte de Noé contra su descendencia. Y eso fue revelación que ya tenía Abraham, de que las generaciones que vinieran no tenía que mezclarse la genética y sobre todo, y que tenía mucho que ver en la cuestión de la institución del matrimonio, de la familia y de la intimidad matrimonial. ¿Mm? O sea, ahí vemos que hay mucho de fondo en esto, ¿ok? Bueno, dice después, que dice, estamos en el 4. Ahora, ¿por qué estaba Abraham ahí? Porque esa es la tierra que le había hecho el Señor que se poseería. Cuando viniesen los hebreos, cuando viniesen toda la cuestión de los filisteos y todo eso, se poseería esa tierra prometida. Pero faltaba tiempo. Pero ya aquí, ya estaba Abraham ahí, de la cual su descendencia después sería a través de los hebreos que poseería ese lugar. Bueno, y dice, el 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, o sea, se regresaría de donde él salió, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, porque claro, obviamente el criado no entendía bien la trascendencia y el fondo espiritual que esto tenía. Pero lo que él no entendía era que no quería que hubiese una cruza genética y que fuese a encontrar a una mujercita de la genética de donde él había salido y que miren, entendemos que Abraham
vendría de la línea de los setitas, de los descendientes de Set, que no entraron dentro o no entrarían dentro de la genética posterior de Cam, sino que vendría dentro de la genética o de Jafet o de Sem. Lo más probable, de Sem, porque es de ahí donde vienen los semitas, por eso se les reconoce así. Entonces, que iba a preservarse la genética con todo lo que involucra en cuanto a conducta de todo tipo en las personas de ese tiempo, porque pues la conducta humana está manejada, manipulada biológicamente por la cuestión genética. Eso es indudable, que así es, ¿sí? Lo vemos, y cómo lo dice el Señor cuando lo de Agar, que le dice, se lo dice a Abraham, dice, este niño, que sería Ismael, será hombre fiero por todas sus generaciones. Y no va a haber quién. ¿Y quiénes son estos hombres fieros? Ahora lo vemos. Vemos las consecuencias de eso, del desliz por pues lo que hizo esta Sara o Sarai con Abraham, de que se metiera con Agar, nace Ismael y ahora tenemos a todo el pueblo árabe. O sea, es genético. La fiereza del pueblo árabe no es porque sean mala onda. No pueden quitárselo. No pueden. Es genético. O sea, y no los debemos de ver como, ay, los malos. No, es su naturaleza. Y yo creo que el Señor nos ha enseñado y murió también el Señor Cristo Jesús por ellos. Tenemos que verlos por el amor del Padre, porque finalmente son descendientes de Abraham, que es nuestro padre espiritual. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre los gentiles, que también hacen igual o peores cosas, a esta etnia? No hay mucha diferencia. ¿Me explico? Bueno, entonces, él sabía muy bien a Abraham, que no se vaya a mezclar. Y le responde él. Abraham le dijo en el 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. No lo vas a regresar. Vas a traer a la mujer acá. Y el Señor, el 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró. Fíjense, qué cosa tan seria. Está bajo juramento también Abraham con su criado. Y estando bajo juramento le dice, Dios me juró. O sea, juramento y juramento. No podía haber algo más fuerte en ese momento. No podía haber algo más fuerte, y no exagero, en toda la tierra, en este momento, que esos dos juramentos que salen a flote. Por la descendencia espiritual que habría de venir de Abraham y por el juramento de Dios por él mismo, de su misma persona, que le hizo a Abraham. O sea, todo el peso de la justicia del Padre se está mencionando en este versículo. Entonces, quiere decir que lo que viene a consecuencia va a tener una repercusión extraordinaria en el propósito de Dios, en el juramento de Dios y en el juramento de Abraham. Y sobre qué está girando esto que está sucediendo, sobre el que el hijo soltero tuviese una esposa. Bien, ¿vamos bien? Que esto también nos hace, y estoy seguro que les va a complementar lo que han estado hablando con Pati acerca del yugo desigual. Basta, porque esto tiene que ver con eso también, mucho que ver. Digamos que es la parte profunda y de trascendencia espiritual tremenda. Bueno, el 7 dice, seguimos la lectura, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿A quién iba a enviar el Señor con el criado? A un mensajero, ¿sí? A un mensajero. Es decir, al criado que está haciendo este juramento delante de él, iba a ir un mensajero enviado por el Señor expresamente para conseguirle esposa a Isaac. Sí, ahí iba
ahí en un mensajero. Y vamos a ver cómo llega un momento, en un momento dado, cómo perdemos del escenario al criado y al mensajero. Nos da la impresión que se unen en una sola persona, se funden en una sola persona. Y vamos a ver, seguimos. Dice el 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y bueno, y ahí, imagínense que antepone a Abraham, que le dice, estás libre de esto que estás haciendo para conmigo. Si no encuentras a la mujer. A ver, el padre de la fe estaba total y absolutamente seguro que sí iba a encontrar a la mujer para su hijo. Como deba de ser la oración de todo padre y de toda madre, de que se va a encontrar la mujer idónea, ideal, para el varón, hijo varón, para llegar a casa, como la futura esposa para uno. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo aquí Abraham. Y el padre de la fe estaba seguro de lo que decía. Bueno, dice después el 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Los negocios del padre. ¿Sí? Y los negocios del padre, del cual ya el Señor Jesús veía que tenía que cumplir cuando se lo dijo a su propio padre y madre, su padre adoptivo José y su madre María, dice, en los negocios, múltiples negocios que tengo con mi padre, uno de ellos es que tengo que buscar dentro de poco de tiempo a la que va a ser mi esposa. Y ahí empieza la confirmación de pacto que está haciendo Abraham aquí, cuando le toque a los padres de Jesús con José y con María. Ese es uno de los negocios, ¿sí? O sea que ahí se van correspondiendo, ¿sí? Vamos encontrando la vinculación, la vamos encontrando, cómo se respalda todo esto acá. Bueno, seguimos, dice el 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, que era una fortuna lo que valía, porque era el sistema de transporte de los comerciantes, y un camello no valía poca cosa, era bastante costoso lo que llevaba. Y no solo eso, dice, tomó 10 camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, de donde había salido Abraham. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua, por el calor de esos lugares, que era el momento en que salían cargando las vasijas que eran pesadas. Y dijo, oh Señor, fíjense lo que hace el criado, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Oración de todo padre y de toda madre, para que encuentren los hijos varones la mujer ideal para ella, para él, la novia y futura esposa ideal para el hijo. Este clamor, porque hay un juramento de por medio, que se cumplirá a través de Abraham, se cumplirá a través de su descendencia espiritual, y ahí estamos nosotros. O sea, que esta oración vale para nosotros totalmente, totalmente. Sigue diciendo después, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vaya petición, ¿eh? Les digo porque es una petición impresionantemente difícil. Ustedes saben
¿Cuántos camellos eran? 10 camellos. ¿Estamos de acuerdo? 10 camellos. ¿Cuánto se calcula que puede beber de agua un camello después de una larga trayectoria? Porque es larga la trayectoria que tuvo que caminar los camellos. ¿Hasta cuántos litros de agua bebe un camello en el desierto? 40 litros. Y le dice, dale de beber 40 litros de agua a cada uno de mis camellos. O sea, le tenía que dar casi media tonelada de agua de beber a los camellos a la mujer. Dice, no era cualquier cosa. O sea, bueno, ¿cuánto se podía tomar el criado? Unos tragos y ya estaba bien. Pero dale de beber a 10 camellos, ¿cuánto tendría que hacer? Una prueba muy difícil, ¿no? Pero eso es la situación que se le pone en el corazón al criado, ¿eh? Y que el mensajero que iba delante de él ya estaba trabajando. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es algo parecido a lo que haya hecho Gedeón con el vellocino de lana. ¿Se acuerdan? Que le dice al Señor, que caiga el rocío alrededor del vellocino, el pedazo de lana, y es que es seco, probando al Señor. Y después al revés, que el vellocino esté empapado y todo alrededor seco. Bueno, estamos delante de personas y yo veo que es mucho más la persona de Abraham y del criado que la de Gedeón, ¿no? Gedeón tiene su parte. Pero finalmente el Señor, en su amor y misericordia y cosas más que tiene en su corazón, acepta la prueba a lo que va a suceder. Y a lo que no podía hacer el criado, de que llegase la doncella exacta, que hiciera lo que está poniendo no como condición, sino que saliera del corazón de la mujer que hiciera esto, ya está trabajando allí el mensajero de Dios. ¿Quién es este mensajero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Uh-huh. Porque recuerden, ángel es una palabra no traducida. ¿Mm? Y era el que lleve el mensaje del Señor. De eso era. Esa era la cosa. Bueno, dice, cuando pone estas condiciones, seguimos la lectura. Estábamos en el 14, bebe y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y ahí hubo algo en la cual interviene el Señor por lo que les mencioné anteriormente, que no hubiese un entrecruzamiento genético. Estaba dentro de la misma genética de Abraham. Como todavía la raza humana no estaba tan mezclada la cuestión genética, ¿sí? Todavía no estaba tan mezclada, y que era una descendiente prácticamente directa de los consanguíneos de Abraham, no era cualquier genética, era la más cercana a la misma que tenía Abraham, la más cercana. Entonces, no iba a haber una cuestión de conflicto genético ahí, que es lo que el Señor quería preservar, para que de ahí surgiera, a través de Jacob, las tribus, y surgiera la tribu de Judá, y ahí naciera la genética más pura en Cristo Jesús. Lo que trataba de preservar el Señor era la pureza genética de Cristo en su hechura como el Hijo del Hombre. Bien, por eso es que tenía que haber descendencia de David en las dos líneas, tanto de José como de María. Bueno, que José no intervino mucho, pero sí con María. ¿Okay? Con José para el cumplimiento profético de lo que vimos del reino. Bien, bueno, seguimos. Dice 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Nacor, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, que no debió de haber sido un cántaro muy pesado,
pongamos, ¿qué podría ser? 20 litros, tal vez, que es lo que más o menos se puede resistir para cargar. Y a lo mejor podría haber hecho varios viajes, puede ser que sí, pero se me hace algo físicamente entendible que podría haber sido el volumen de agua. Bueno. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Llega, llena el cántaro y se regresaba. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y ahí está, ¡pum! Ahí está la señal que había pedido el Señor y que salió del querer y el hacer por la buena voluntad del Padre, en este caso del Padre, en Rebeca. Ahí es donde sale ese deseo. Oigan, y eso, ella ya había visto a los camellos y vio que no era cualquier cosa darle de beber a 10 camellos. Pongamos que llevaban su reserva, pongamos, pero de todas maneras, aún así, era mucho el agua que tenía que sacar del pozo para darle de beber a los camellos, ¿no? Pongamos un cántaro para cada camello, ¿sí? De 20 litros, de todas maneras serían 200 litros. No es cosa menor. Y bueno, pero bueno, lo que interesa es que se estaba cumpliendo la señal que había pedido el criado para saber qué era la chica que tenía que llevarla a desposarse con Isaac. ¿Qué es el deseo de hoy de todo padre y madre? Que la mujer que habrá de desposarse con el hijo tenga esas características, que de alguna manera sea motivada, impulsada, llevada por parte del Señor, porque el Señor sabe que esa mujercita es la que ha hecho nacer, la ha hecho que se críe, que esté preparada y configurada para el varón hijo de un matrimonio de creyentes. El Señor lo sabe. No es de que a mí me gusta esta chica de esta congregación porque me simpatiza mucho y está buena para tu esposa. No, mis amados, no. Eso es terriblemente negativo, porque esa es la carne operando en nosotros. Es bueno el deseo, es legítimo, ¿no? Porque uno puede ver una chica muy simpática, carismática, no sé, o puede ver uno que en la adoración y que tiene muchos talentos. Uno puede ver todo ese tipo de cosas, pero no es lo que vean nuestros ojos, sino lo que Dios ha generado en la mujercita que va a venir, que a lo mejor no es ni de la congregación, ni de la congregación. ¿Por qué? Porque este principio, ¿se acuerdan? Y esta conducta del Padre se da desde el principio, porque no lo busquen, yo nada más se los leo. ¿Qué es lo que hizo el Padre en el principio, cuando todavía había bendición y estaba gobernando el Padre total y absolutamente en lo eterno, en la creación, con Adán y Eva? Dice, y este principio el Padre lo sigue aplicando. Lo sigue aplicando, ¿sí? Nada más se los menciono cuál es, capítulo 2 del Génesis 22, se los leo, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y la trajo al hombre. ¿Quién le llevó a Adán? El Padre, a Eva. Él se la llevó, ¿sí? Aunque la había sacado de la costilla de Adán, pero era la ayuda idónea. Y así este principio del Padre. ¿Por qué? Porque se va a compartir lo eterno con la esposa de nuestros hijos. ¿Me explicó? Se va a compartir lo eterno. No lo veamos con los ojos naturales, ni con la cuestión de nuestra alma. No, por muy buenas candidatas que haya, no es así. El Señor se encargará de confirmarlo a nosotros, los padres, o a los padres que ustedes ministren para
para enseñar y explicar lo del noviazgo, que es el padre el que se encarga de traer a la mujer idónea para el matrimonio de los hijos varones. En su tiempo y en su momento. El Señor la va a traer a tiempo, pero si se interponen los, digamos, en lo general, prejuicios, cuestiones económicas, cuestiones de conveniencias y todo un montón de que sabemos de todos los dramas que hay en los matrimonios a conveniencia, no va a ser así. No va a ser así. ¿Qué es lo que se deba de hacer? Que los varones hijos, juntamente con sus padres, aún desde niños, oren para que les traiga a la mujercita que Dios ya hizo nacer en algún lugar del planeta. Y a lo mejor está hasta el otro lado del planeta, no importa, pero ya la tiene el Señor. Y si se mantiene con esa misma fe de Abraham, va a llegar, se los aseguro que llega al varón de Dios, la mujer que Dios ha preparado para ese varoncito. Esto lo acabamos de vivir en mi familia apenas recién, ayer, que fueron a pedir la mano de mi nieta, un chico que conocemos desde niño, que ha crecido en el temor del Señor y que ha estado muy relacionado, y sus padres son unos hombre y mujer del Señor, totalmente la familia, y esa, mi nieta, era la mujercita que preparó desde niña, y la oración de mi hija y mi yerno fue que la llevara al varón de Dios, que ya sabía el Señor quién era. Y ayer lo confirmamos porque fueron a pedir la mano y se van a casar ahora en enero. Y eso se cumple. No es cuestión de desesperarse. No, ya te está. Porque, pues bueno, sí, la angustia quedó en el. Eso sí tengo que decir. Quedó la angustia de Abraham en el pacto de que ¿cuándo se va a casar mi hijo? Y puede ser que esa misma angustia algunos padres de familia lo manifiesten, ¿no? ¿Y hasta cuándo se va a casar? ¿Qué le pasa? No se casa y no se casa. Bueno, puede ser, no se preocupen, es cuestión de pacto. Pero bueno, Dios sabe también, ¿no? Señor, ya no dejes, ¿no? Como tuvo que hacerlo Abraham. Y ya no hay necesidad de hacer ese juramento porque vamos a ver cómo lo cumple Cristo. No se preocupen, el Señor lo cumplió también. No se le olvidó. Bien, sigue diciendo, y cuando ella hace eso, y le da de beber a los camellos, y regresamos, estamos espérenme, estamos en Génesis 24, acá estamos, sí. En el versículo 21 ahora, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. O sea, fíjense, él no insinuó nada, él no le dijo a Rebeca cuáles eran sus intenciones aún, nada. Él estaba calladito, así como decimos los mexicanos, calladito te ves más bonito. Ahí tranquilito, ahí viendo a ver cómo reaccionaba la jovencita, ¿no? Y él por adentro, esta debe ser, pero si bien hermosa. Bueno, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Algo valioso, bastante, yo diría, valioso. Y dijo, ¿te quieres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. O sea, ahí ya se le resuelve la cosa al criado. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y fíjense, y adoró al Señor. Adoró al Señor. ¿Y cómo que adoraba al Señor? Pues si todavía no existían los salmos, todavía no existían grupos de alabanza, grupos de adoración, porque en la genética de la línea del Padre, toda que viene desde por ahí y que había llegado, y era un Damaseno, pero eso sí, consideremos algo, estaba dentro del pacto abrámico porque también
fue circuncidado. Entonces el padre tenía acceso a este Damaseno. Había algo legal de por medio. ¿Y por qué el padre podía operar legalmente en el espíritu y aceptó la adoración de alguien que era un esclavo y que además no era de esta tierra, era un damaseno? ¿De quién? Por la circuncisión de Abraham y porque él mismo fue circuncidado por Abraham, el padre de la fe, físicamente. Por eso es que el Señor tenía toda la autoridad para aceptar la adoración del esclavo y para que finalmente es, digamos, de alguna forma, el pastor o el ministro que lleva o da en parte el curso prematrimonial y puede casar a la parejita y todo porque participamos de la circuncisión. Y eso vamos a hablar el módulo que sigue, ¿sí? Les voy a decir un evangelio del cual se habla poco. El evangelio de la circuncisión de Cristo. Es un evangelio. Y es tremendo eso, tremendo. Y ahí está involucrado este criado. Por eso es que la adoración de él es aceptada. Cuando dice, y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. Bien, y está bien, Dios de mi amo Abraham. Y después, por eso Pablo se identifica y va a hablar. Pablo habla muchísimo de este acontecimiento, y vamos a encontrar la revelación que tuvo Pablo. Cuando Pablo se dice esclavo de Jesucristo, y tenía razón, aquí hay una identidad y una vinculación también. Dios de mi amo Abraham, que no se apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y tenía que salir el nombre y esencia de Cristo a flote, del que es la verdad. Guiándome el Señor, ahí está el ángel del Señor, el camino a casa de los hermanos de mi amo, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y bueno, ahí un oportunista. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos en la fuente. Y claro, Labán se le abrieron los ojos, se le pusieron como de pescado, así redondos y grandes, de ver lo que le habían regalado por servir agua a los camellos y a un damaseno esclavo. Dice, wow, ¿qué es eso que te dieron? Y claro, sabemos quién era Labán, sabemos quién fue Labán. Bueno, dice, y le dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Sí, bueno, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperaras ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua en tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también tus camellos. Para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor.
Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió de la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe también tus camellos, daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Me incliné y adoré al Señor y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Exacto. ¿Qué indica todo esto? Precisión de intención, la intencionalidad y la precisión de exactamente lo que el Señor había puesto en la boca de Abraham y que el Señor se estaba comprometiendo, porque estaba de por medio del juramento de Dios, debía de ser. Que de alguna u otra manera, si lo vemos en nuestros tiempos, en nuestra circunstancia, son toda una serie de condiciones y de situaciones en la cuestión de la economía, en la cuestión de la honra a los padres, y eso, de todo lo que se ve en la cuestión del prematrimonial. Es lo mismo a la manera de ese tiempo, pero es lo mismo. La precisión, la parte del que le toca hacer al Espíritu Santo, la parte que le toca hacer al Señor, la parte que le toca hacer a los siervos, que es el caso de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto está ahí. Bueno, y ahora se queda, el Damasceno se queda así, a la expectativa. En el 49, ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor, Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengan, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vayan a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Es decir, no iba a ser un matrimonio a conveniencia, iban a apelar a la voluntad de la futura esposa, de la que sería, de alguna manera, ya estaba siendo la novia de Isaac. Dentro de todo el proceso cultural y como sea, pero es un proceso de noviazgo. Pero vamos a ver, está la voluntad de la novia, faltaba la del novio, ¿me explicó? Faltaba la del novio. Bueno, ellos respondieron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella responde, sí, iré. Y ahí está. Salió de su voluntad. Nadie la está forzando, nadie la está comprando, nadie la está deslumbrando. No, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque ella cumplió una señal dada por el Creador y que ella fue guiada por el Espíritu Santo para que ella, en su ser una doncella, tal vez una señorita inocente y todo, fuera ya llevada por las motivaciones de Dios, porque tenía que ser ella, para Dios, ella tenía que ser. Y bueno, terminamos, porque ya está de parte en la fila aquí, ya sacó turno y veo que ya está ahí. Y le dijo, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, salió con la bendición del padre y de la familia, que eso nosotros hicimos ayer, ahí porque estuvimos por Zoom, siendo testigos nosotros, también estuvo ahí Peli, estuvimos viendo toda la voluntad de mi nieta y de mi futuro nieto yerno, si es que existe esa figura, de mi nieto yerno. Y bueno, y dice, y la bendijeron, y hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue.
Ahí viene lo bueno, terminamos. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y fíjense, imaginen la escena, ¿eh? Él alza su vista, Isaac, también, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Con el tiempo, el Señor Jesús daría la parábola del esposo que viene y las vírgenes, prudentes e imprudentes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues él ahí puede leer, está cortito acá, pero pues el fondo de todo esto es esto. Eso es el noviazgo a la manera de Dios. Debamos de parafrasearlo, ampliarlo y entenderlo. Pero que la esencia y la trascendencia está la voluntad del Padre, ahí está metido. Parte de un pacto, el pacto abrámico, y que lo cumple. Por eso es que el Señor Jesucristo lo puede cumplir en el nuevo pacto con su futura esposa, la novia de Cristo que soy. ¿Y qué es lo que decimos nosotros del novio? ¡Wow! Ese es el novio. Y el novio que dice, ¡wow! ¡Qué santidad de novia tengo! Apoyada y avalada por el Señor. Bueno, los dejo. Los llamará Pati y los convocará a la próxima reunión, a la próxima sesión. Nos vemos el próximo. Muchas gracias.